Bueno, muchas gracias a los compañeros que hoy están aquí, los que nos están viendo. Fíjense, y gracias al instituto que nos invitó, a Carlos que nos contactó para estar aquí un poco haciendo un balance. A mí me va a costar un poquito cumplir los 10 minutos, porque yo lo ensayé antes de venir y me llevo 14 minutos. Les pido por favor un poquito de paciencia. No, yo lo ensayé porque como lo hice a mano y lo corregí sobre la marcha, entonces bueno, les pido un poco de paciencia. Fíjense, los compañeros me plantearon que hablara del poder constituyente versus el poder constituido. Y cuando nosotros estábamos elaborando esta intervención, nos llamó mucho la atención un título que después de haber leído a Dussel nos vino a la memoria, nos vino así como una especie de inspiración. Estamos en un proceso de pugna entre el poder constituyente y el poder constituido. Sí, yo no me acuerdo que me están grabando, pero bueno. Y se nos ocurrió un título que es el 28J como destitución de la soberanía. Y vamos a explicar por qué. Igual lo vamos a pasar por escrito, aunque tengamos que pasar todo este poco nota que tenemos aquí. Fíjense. El primer acto que nosotros queremos recordar, sobre todo para rendir tributo al espíritu irredento del venezolano. Ya desde 1795, José Leonardo Chirinos por primera vez insurgió contra un poder constituido, digamos, de manera precaria, pero que existía en la práctica. Eso lo sucedió además Gual y España en 1797, en 1799 Pirela, en 1806 Miranda. Ya me van a entender por qué yo estoy haciendo este recorrido. 2 veces intentó invadir Venezuela por diferentes puntos, hasta que finalmente una insurrección popular a través del Cabildo de Caracas destituye a Empara el 19 de abril de 1810 en un acto constituyente. Esa junta de gobierno buscaba era regir los destinos de la Capitanía General y se le conoció además como la conjura de los mantuanos, el rechazo a José Bonaparte. Ahora, ¿por qué hacemos este primer señalamiento en términos históricos? Porque eso nos trae a una discusión que es más reciente, de más reciente data, y que todos los venezolanos debemos recordar, porque es lo que le da nacimiento a la Constitución de 1999. La Corte Suprema de Justicia en sala político-administrativa, en ponencias de Humberto Larroche, del 19 de enero del 99 y del 18 de marzo del 99, sentencias 18 y 19, discute acerca de una solicitud de interpretación del alcance del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y el artículo 4 de la Constitución de 1961. Ahí había 2 posiciones. Una era que bastaba la convocatoria que hiciera el presidente Chávez en ese momento para convocar un referéndum consultivo y preguntarle a la gente si quería una Asamblea Nacional Constituyente. La otra posición era que no, que se necesitaba una reforma de la Constitución porque la soberanía solamente se interpretaba o se residía a través de los poderes constituidos, es decir, solamente aquellos mecanismos que preveía el artículo 4 de la Constitución de 1961 era lo que iba a permitir hacer un llamado a constituyente. Sin embargo, la sala político-administrativa en ejecución directa de la Constitución vía interpretación autónoma procede a estudiar el tema y decide. Pero ¿cuál era el impasse que se presentaba en ese momento?
Democracia como gobierno del pueblo por y para el pueblo, es decir, soberanía intransferible, inalienable, inmanente, presente en el pueblo, o la supremacía constitucional que obligaba a gobernantes y gobernados a someterse a ella. La Sala, por supuesto, las dos sentencias son piezas históricas y jurídicas, políticas, que deben estudiarse con mucho detalle, porque además allí se distingue lo que se interpreta por poder constituyente y poder constituido. Finalmente la Sala decide que el artículo 181 de la Ley Orgánica de Participación Política, de Sufragio y Participación Política, además, en concordancia con el artículo 4 de la Constitución del 61, pues este magistrado abre la puerta a una posible o a una interpretación ampliada de lo que era el poder constituyente. Y explica que no era necesario reformar la Constitución y abre la puerta a la solución política jurídica de un impasse entre el poder constituyente y el poder constituido, que se creía o que se establecía en el artículo 4 como el detentador de la soberanía popular. Es decir, Humberto Larroche se inclina porque la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de manera además inmanente. Y se abre la puerta para la convocatoria de aquella constituyente de 1999. Ahora bien, la diferencia sustancial era que, bueno, la Constitución del 61 consagraba el principio de representación popular, donde la soberanía reside en el pueblo y éste no puede ejercerla directamente, sino a través de los órganos del poder público. La del 99, y ahí el cambio, y por eso nuestra insistencia en la defensa del modelo que nos dimos, es que la soberanía es indelegable, intransferible, directa o indirectamente, se puede ejercer a través del sufragio, pero también de otras modalidades, porque recordemos que nuestra Constitución establece una democracia participativa y protagónica. La delegación de la soberanía, destinada a la realización de funciones de Estado, ejercida a través de los delegatarios, no impide el ejercicio directo de las materias especificadas en el texto constitucional, conservando el pueblo así su potestad originaria para casos como los referéndum consultivos, abrogatorios, revocatorios, aprobatorios, además de lo previsto en el artículo 333 y 350. El 333 es el histórico derecho de rebelión. Si tenemos chance, ampliamos ese tema, y el 350, el derecho que tiene, o el deber que tenemos los venezolanos, de desconocer decisiones de una asamblea constituyente que viole incluso lo que está establecido en esta Constitución. Ahora bien, ¿qué es el poder constituyente originario? Bueno, es la potestad primigenia de la comunidad política de darse una organización política, jurídica y constitucional, y supone además la existencia y la decisión de un pueblo organizado. El poder constituido, bueno, no es más que la expresión que en el caso de 1999, las 5 ramas de los poderes públicos, que organiza, limita normativamente la acción de la ciudadanía. Cuando se ejerce el poder constituyente originario, es previo y superior al régimen constituido jurídicamente. Pretender que las facultades absolutas e ilimitadas que en un sistema democrático, participativo y protagónico, que son la base de la soberanía popular, abdique frente a los órganos representativos constituidos, equivale a que los elegidos dejen de ser representantes de la nación soberana para convertirse en representantes soberanos de la nación. Eso lo dice en su sentencia, lo cita Humberto Larroche acerca de Berley. Asimismo, de la Vega al respecto dice que la subsunción del poder constituyente en el ámbito solo de la normativa constitucional para garantizar la Constitución contra las ambiciones de sus representantes o delegados
no es suficiente, sino que además debe servir para sustraer del ejercicio real de la soberanía y asegurar constitucional y legalmente su superioridad de poder ilimitado de los mandatarios sobre el poder constituyente. En ningún caso el poder constituyente originario puede considerarse excluido como medio de cambio constitucional, pues la soberanía es indelegable e inmanente a la naturaleza de poder soberano. Ahora bien, fíjense, con respecto al 28 de julio del 2024, el 28 de julio sin duda alguna fue una expresión de la soberanía popular por vía indirecta, de manera civil. Ese ejercicio de poder constituyente como acto soberano y de decisión de su destino político, basado en el principio de la participación y el protagonismo como asiento fundamental del orden constitucional y de la República, por supuesto que no tiene, no es compatible con la conducta que los poderes constituidos asumieron para frenar la decisión de un pueblo ejercido a través de las urnas, el voto. Toda conducta que intente sustituir lo real, es decir, el voto a voto, que está depositado en las cajas que hoy están en custodia del CNE y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, secuestrándolo, debilitándolo, incluyendo infinitos obstáculos y debilitando el poder del pueblo en ejercicio del voto universal, directo y secreto, se torna en una impostura que destruye la voluntad real del pueblo, capturando lo constituyente por lo constituido, quienes actuando concertadamente impiden entonces el ejercicio de la soberanía popular. La soberanía que reside en el pueblo y se ejerce además cuando un pueblo decide invocarse, autoinvocarse. Este pueblo excluido está dispuesto además en esa decisión a resistir y a defender su voto. Esa resistencia debe ser activa, consciente, multitudinaria, es también constituyente. Para nosotros participar es resistir, es pensar con cabeza propia lo democrático, es resistirnos a la servidumbre de pensamiento y acción. Resistir en este momento es hacer política con P mayúscula. Fíjense, la Constitución no es un hecho baladí, coyuntural, pueril, es el resultado del poder constituyente. Fue el pueblo alzado y consciente que en acto emancipatorio nos dimos a nosotros mismos un acuerdo de largo aliento para desarrollar y materializar las demandas sociales, económicas, políticas, espirituales, éticas que históricamente fueron desechadas, reprimidas, limitadas, aplastadas por los gobiernos y poderes fosilizados y petrificados, diría Dussel. La única forma de romper este proceso es mediante, además, un nuevo proceso constituyente. No puede entonces una facción minoritaria atribuirse la libertad de derogar, destruir, delegar, desmontar, secuestrar y desaplicar arbitrariamente la Constitución por vías de hecho para complacer sus apetencias personales y las apetencias de los grandes capitales, que rayan además en lo criminal. Hemos advertido hasta la saciedad que este peligroso camino corrompe, destruye, desnaturaliza, pervierte la vida social, el tejido social, la vida en común y los auténticos caminos para la prosperidad y el trabajo digno. No podemos permitir que el principio representativo del poder constituido destruya y capture el espíritu autónomo del poder constituyente como manifestación independiente, movimiento de fuerza y acción que encarna un poder que es el poder de todos nosotros, cuya característica en nuestro modelo
el de 1999, es que es indelegable, inobjetable e irrenunciable. Una buena democracia será entonces aquella capaz de equilibrar la participación popular en la discusión y decisiones de los asuntos públicos y de los ciudadanos. Finalmente, no queríamos cerrar sin comentar estos hechos. Nada de lo que ha pasado es casual, pues el modelo de 1999, que encierra un arreglo mediante el cual se le daba vida al poder constituyente para que éste pudiera transitar de manera creativa y constructiva la vida en sociedad, la Constitución adoptó la idea de un poder constituyente inmanente, indelegable e irrenunciable y permanente. Permanente, eso es una característica fundamental. Así, el poder constituido debía ser abierto, que no se convirtiera en tirano, sino que adoptara la fuerza de lo constituyente como esa fuerza inmensa, revolucionaria, transformadora, no conformista, que se encausa en formas de participación, es decir, como dice Castoriadis, como poder instituyente. Lo que estamos viendo hoy es un poder destituyente que aplasta la voluntad popular y por tanto aplasta al constituyente originario. Esto, por supuesto, se enmarca en la necesidad que tiene la corporatocracia mundial de hacerse de los recursos de Venezuela. Eso no lo podemos dejar de decir. Y lamentablemente el poder constituido, que hoy conocemos como el gobierno nacional, ¿qué han hecho para justificar el desmontaje de la Constitución? Bueno, la hackearon, así como hackearon al CNE el 28J. Bueno, nos hackearon la Constitución a través de la implementación de un estado de excepción perpetuo, donde todos somos sospechosos. Ahí está la ley Libertador Simón Bolívar, que en el artículo 7, numeral 2, nos convierte a todos en potenciales sospechosos, pero además destruyeron la Constitución con leyes inconstitucionales a través de sentencias regresivas, a través de una Asamblea Nacional Constituyente del 2017 que se convirtió en una termidor, convirtiendo a la Constitución en una mera forma, destruyendo la forma republicana en un ataque desde arriba y desde adentro para destruirla, adoptando actuaciones de carácter administrativo o vías de hecho para destruirla. Lo ético es el ejercicio de la responsabilidad del ciudadano que conservó su acta el 28J. Lo ético fue que la gente no se salió de los centros de votación hasta que no leyeron las actas con los resultados. Y por ahí están circulando yo no sé cuántos videos, incluso de gente del PSUV que leyó sus actas. Ese momento constituyente es inolvidable, un momento constituyente ciudadano. Lo ético entonces es que ese ciudadano defendió su voto, y lo ético, decimos nosotros entonces, es luchar. No nos queda otro camino. Debemos ir, como decía Galo, hacia una insubordinación refundante de la República, que se adhiera a la Constitución que nos dimos, activar el poder constituyente. Evidentemente, eso no se decreta desde el pueblo. Tiene que haber conciencia ciudadana de que el poder lo tenemos nosotros y que somos mayoría, para evitar que la excepcionalidad de ese estado de excepción perpetua que nos han impuesto se convierta en normalización.
y lleguemos entonces a ver como normal que hoy tenemos un grado 0 de constitucionalidad y que eso permita la normalización de un gobierno que no tiene legitimidad de origen. Entonces, mi invitación es a precisamente el ejercicio de la responsabilidad ciudadana consciente, mayoritaria y sumada a la lucha. No nos queda otra que luchar. Gracias.